Bienvenidos a un nuevo video del curso de Java. Hoy vamos a revisar un tema muy importante al momento de implementar la lógica de nuestros programas. Vamos a revisar las estructuras de control o también llamadas sentencias de control. Voy a dividir el tema en dos videos. En este vamos a revisar la estructura if-else y el operador ternario, y en el próximo video veremos la estructura switch case. Te dejo el enlace a la lista de reproducción completa aquí arriba en las tarjetitas del video. Vamos a comenzar hablando de la famosa estructura de control if. La sentencia if es probablemente la estructura de control más utilizada en Java y en varios lenguajes de programación. Esta sentencia te permite controlar el flujo de tu programa, es decir, te permite ejecutar un bloque de código siempre y cuando se cumpla una condición definida. Decimos que una condición se cumple cuando al evaluarla nos entrega como resultado true. Por ejemplo, vemos en pantalla la sintaxis de la estructura if. La forma de leer estas líneas de código sería: si 5 es menor que 10, entonces ejecuta el bloque de código. Empezamos con la palabra reservada if, seguida de paréntesis. Dentro de los paréntesis tenemos la condición que se va a evaluar. Esta condición debe siempre retornar como resultado un valor booleano, es decir, true o false. En este caso estamos haciendo uso del operador menor que para evaluar la expresión 5 menor que 10. El resultado de esta operación es true, ya que efectivamente 5 es menor que 10. Esto significa que la condición se cumple y se ejecutará el bloque de código de la estructura if. Recordemos que un bloque de código está limitado por las llaves de apertura y de cierre. En este ejemplo, el bloque de código que se ejecutaría consta de solo una línea, que es una impresión en consola. Sin embargo, podríamos tener tantas líneas de código como quisiéramos. Es muy común que la estructura if vaya acompañada de la estructura else. Esta estructura se ejecuta cuando la condición de nuestro if no se cumple. La forma de entenderlo es muy sencillo. En el siguiente ejemplo tendríamos una condición que al evaluarla nos devolvería false, ya que 5 no es mayor que 10. En este caso no se está cumpliendo la condición de nuestro if, así que el flujo salta hacia el bloque de código del else y nos mostraría en pantalla la cadena no se cumple la condición. También podemos combinar ambas estructuras, lo cual se vería como se muestra en pantalla. Este ejemplo se leería así: si 15 es menor que 10, entonces imprime la cadena, se cumple la condición 1. Si no, si 12 es menor que 10, entonces imprime la cadena, se cumple la condición 2. Si no, entonces imprime la cadena, no se cumple la condición. De esta forma podemos controlar el flujo de nuestros programas. Más adelante veremos algunos ejercicios básicos para que todo quede un poco más claro. Pero antes vamos a revisar el operador ternario. Una forma sencilla de comprender este operador es verlo como una versión simplificada de las estructuras if-else, a diferencia de que aquí obtenemos un valor como resultado. La sintaxis es la siguiente. Primero que nada, necesitamos una variable donde vamos a almacenar el resultado que nos entregará el operador ternario. El operando 1 debe ser una expresión que nos devuelve un valor true o false, es decir, una expresión booleana. Si esta expresión es true, obtendremos como resultado el valor del operando 2. Por otro lado, si la expresión da como resultado false, entonces obtendremos como resultado el valor del operando 3. Para comprenderlo mejor, vamos a ver un ejemplo. Primero declaramos una variable para almacenar el resultado. Como en este caso los operandos 2 y 3 son strings, entonces necesitamos una variable de tipo string. El primer operando es la expresión 5 menor que 10. Esta expresión da como resultado true, por lo que obtendríamos como resultado sería el valor del operando 2, que es la cadena, el primer número es menor. Si por otro lado la expresión fuera diferente y al evaluarla tuviéramos un valor false, el resultado que obtendríamos sería la cadena del operando 3, que sería el segundo número es menor. De este modo vemos que el operador ternario es una forma de simplificar en una línea las estructuras if-else, pero tomando en cuenta que debemos obtener un valor como resultado. Ahora vamos a hacer unos ejercicios en código. Vamos a hacer un ejercicio que es muy común en las primeras clases de programación. Vamos a recibir un número entero del usuario y vamos a determinar si es un número par o un número impar. Para esto ya tengo aquí un proyecto creado en IntelliJ que se llama Estructuras Control 1. El enlace al código fuente lo dejo en la descripción del video. Vamos a crear una clase dentro de la carpeta src. Damos clic derecho, New, Java Class. Vamos a llamar a nuestra clase evaluar número. Y damos Enter.
creamos nuestro método main y listo. Para saber si un número es par o es impar, necesitamos utilizar la operación del módulo. Recordemos que el módulo es el residuo de una división. Los números pares son divisibles entre 2, es decir, que el residuo de la división es 0. Por obvias razones, si el residuo es diferente de 0, el número será impar. Entonces, ¿qué necesitamos para este ejercicio? Lo primero sería solicitar un número al usuario. Entonces vamos a imprimir en pantalla y le decimos ingrese un número entero. Vamos a recibir estos valores por consola, así que necesitamos crear nuestro escáner. Lo instanciamos y decimos que es igual a new scanner y entre paréntesis system.in. Ahora vamos a crear una variable de tipo entero donde vamos a almacenar el número que el usuario ingrese. Entonces decimos int num es igual a sc.nextInt, que es el método que nos permite recibir un número entero por consola. Ahora necesitamos calcular el residuo. Entonces decimos int residuo va a ser igual a num, que es lo que el usuario ingresó, módulo 2. Recordamos que el símbolo de porcentaje representa al operador de módulo. Ahora tenemos que validar si nuestro residuo es igual a 0, quiere decir que el número ingresado es par. De otro modo, si el residuo es diferente de 0, entonces el número es impar. Entonces aquí podemos aplicar la estructura if-else. Decimos si, entre paréntesis, residuo igual a 0. Entonces abrimos nuestro bloque de código con llaves y podemos imprimir. El número es par. Si esta condición no se cumple, es decir, si el residuo es diferente de 0, quiere decir que nuestro número es impar. Entonces decimos else, declaramos nuestro bloque de código e imprimimos por pantalla el número es impar. Recordemos que si la condición que está en nuestro if no se cumple, es decir, si el residuo es diferente de 0, no se va a ejecutar este bloque, se brinca hacia nuestro else y entonces nos diría que el número es impar. Vamos a ejecutar nuestro programa para validar que efectivamente está funcionando. Damos clic derecho, run, y aquí por consola nos pide un número entero, por ejemplo el 10, y damos enter. Efectivamente nos dice que el número es par, ya que al hacer la operación 10 módulo 2 nos da como resultado 0, que el residuo es 0, se cumple nuestra condición del if y nos imprime esta línea de código, el número es par. Vamos a ejecutar nuevamente, ahora con un número impar, por ejemplo el 15. Damos enter. Efectivamente el número es impar, ya que el residuo al hacer la operación 15 módulo 2 es diferente de 0. Entonces, como no se cumple nuestra condición del if, va a brincar esta línea de código, se pasa al else y nos imprime que el número es impar. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora utilizando el operador ternario, que es una posibilidad para sustituir nuestra estructura if-else. Voy a borrar esta parte del código. Recordemos que el operador ternario nos entrega un valor como resultado. En este caso, lo que quiero que nos entregue como valor es una cadena, ya sea que el número es par o el número es impar. Entonces necesitamos una variable para almacenarlo. Decimos string resultado y esto va a ser igual a residuo igual a 0. Esta parte lo voy a encerrar entre paréntesis, aunque no es necesario, solo para identificar que hace referencia a nuestro primer operando, que es la expresión booleana que nos debe otorgar como resultado true o false. Después necesitamos nuestro símbolo de interrogación de cierre. Aquí tenemos que poner el valor que se asignará a resultado en caso de que la expresión de residuo igual a 0 sea true. En este caso, si esto se cumple, nuestro valor que tenemos como resultado sería que el número es par. Entonces decimos el número es par. Ahora necesitamos separarlo con 2 puntos y poner el valor que recibiremos en caso de que residuo no sea igual a 0, sea diferente. En este caso el número es impar, entonces decimos el número es impar y terminamos toda nuestra línea con punto y coma.
Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que nuestra variable resultado va a almacenar un string. Este string va a ser el resultado de esta evaluación. Si el residuo es igual a 0, entonces lo que vamos a obtener en nuestra string será el número es par. Si el residuo no es igual a 0, entonces obtendremos que el número es impar. Y ahora solo nos falta imprimir en pantalla. Vamos a imprimir nuestra variable resultado y vamos a ejecutar nuestro programa. Nos pide ingresar un número entero, por ejemplo 12, y damos enter. Efectivamente nos dice que el número es par. Si volvemos a ejecutar nuestro programa y ahora le ingresamos, por ejemplo, el número 5 y damos enter, nos dice que el número es impar. Vemos que está funcionando de igual forma que cuando utilizamos la estructura if-else. Ahora ya tenemos dos herramientas para controlar el flujo de nuestros programas, las estructuras if-else y el operador ternario. Recordando que la diferencia es que el operador ternario nos entrega como resultado un valor que tendremos que almacenar en una variable. El valor puede ser de cualquier tipo, ya sea string, ya sea entero o cualquier otro tipo de dato. Con esto terminamos la primera parte de las estructuras de control en Java. En el próximo video revisaremos la estructura switch case, que también es utilizada para controlar el flujo de nuestros programas. Así que no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. También te dejo los enlaces a las redes sociales en la descripción del video. Nos vemos en la próxima.